Damos gracias al Señor entonces. Acompáñeme por favor la palabra del Señor. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 4. Tal vez usted los ha oído ya muchas veces, pero nunca está de más. Primera Tesalonicenses 4, 16. Leo de la versión internacional de la Biblia en esta mañana. El Señor dice así: El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Sabe? Quiero hablar hoy y darlo a manera de afirmación. Jesús volverá pronto. Y quiero que usted lo oiga de parte del Espíritu Santo. Jesús volverá pronto. A mediados de semana hablaba con una creyente, una hermana que conozco hace muchos años. Y estábamos hablando de algunas cuestiones de la vida cotidiana. Me contaba de sus planes, de sus proyectos. Y yo la animaba a esforzarse en esos proyectos. Entonces la charla pasó a sus penurias, a sus problemas, a todas las dificultades. Y la palabra de ánimo es: mientras te esfuerzas, prepárate para tu encuentro con el Señor. Y me dijo algo que me hizo replantearme varias cosas. Me dijo: yo ya no creo que el Señor venga. Automáticamente el Espíritu Santo me dijo: es ahora donde tienes que hacerle entender varias cosas. Y empecé desde la Escritura a hablarle. Y dijo cosas que me llamaron mucho la atención. Cuando por un momento parece que volvió en sí, me dijo: qué vergüenza. Si el Señor viene, qué vergüenza. Tengo tiempo sin congregar, tengo tiempo sin servir, tengo tiempo sin vivir como agrada a Dios. ¡Qué vergüenza! Y si te imaginas que el Señor me encuentre así como estoy, ¡qué vergüenza! Hermano, Jesús ha de volver, pronto volverá. Hoy quiero darle dos razones por las cuales podemos tener la certeza en el Espíritu de que Jesús volverá y de que volverá pronto. La primera razón por la cual usted puede tener la seguridad de anunciarle a todo el mundo que Jesús volverá es por causa de las propias palabras de Jesús. En 1 Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuere así, ¿acaso no les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Juan 14, 1 al 3. Jesús mismo dijo: voy a prepararles lugar, y cuando haya preparado lugar, volveré para llevarlos conmigo. Él da testimonio por medio de sus palabras, no de su palabra, sino de sus palabras. Obviamente toda la palabra de Dios anuncia este acontecimiento. Él dijo: voy y vengo, y Él ha de volver conforme a sus palabras. En Hechos capítulo 1, versículo 10, los ángeles les dijeron lo siguiente a los apóstoles: hombres de Galilea, ¿por qué están parados? Versículo 11, mirando al cielo.
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La creación da testimonio de que este Jesús volverá de la misma manera en la que un día partió. Jesús mismo da testimonio de su retorno en la carta que escribe el apóstol Juan, la conocida Apocalipsis. En el capítulo 22, versículo 7, Jesús dice: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Y permítame decirle que a lo largo solo del Nuevo Testamento, más de 300 veces se anuncia el retorno de Jesucristo. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento, más de 300 veces, anuncia el futuro y pronto retorno de Jesús. Hermano, bíblicamente, Jesús dijo que volvería. Y solamente por esa razón, usted y yo tendríamos que estar seguros de que Él volverá. Porque Él lo dijo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él cumplirá. La certeza de su palabra debiera ser una razón más que suficiente para que estemos esperando su retorno. Sin embargo, permítame darle una segunda razón bíblica por la cual sé que Jesús volverá pronto. Esta segunda razón tiene que ver con la maldad que hay en el mundo bajo el dominio de Satanás. Quiero ser claro, la segunda razón es por causa de la maldad que hay en el mundo bajo el dominio de Satanás. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo por boca del Señor: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. El Espíritu Santo nos dice claramente, capítulo 4, versículo 1, que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe verdadera. Hermano, hace 2000 años empezó la predicación del Evangelio. Y hace 500 años, para ser exacto, nació la iglesia protestante y la iglesia evangélica. Hace 500 años. Hemos vivido años de grandes avivamientos. El último gran avivamiento apareció por la década de 1960-1980. Argentina fue cuna de grandes moveres de Dios, de grandes predicadores de Dios, de campañas multitudinarias, de conversiones por miles, de surgimiento de grandes ministros. Pero permítame decirle, y usted lo debe estar viendo, los últimos 10 años de vida que tenemos como iglesia, estos últimos 10 años que hemos vivido, han marcado el alejamiento de miles de personas de la iglesia al mundo. No es común ver cada día más iglesias llenas. Lo común es cada vez ver más iglesias vacías. Y nuestra propia congregación es testimonio de esto. No importa cuántos esfuerzos haga el liderazgo, no importa cuánto se invierta, no importa cuánto se modifiquen los programas, ni siquiera importa cuánto más oremos y ayunemos. La Biblia nos había avisado con 2000 años de anticipación
que llegaría el tiempo final donde la gente se apartaría de la fe verdadera. Algunos seguirían espíritus engañosos y otros enseñanzas que provienen de demonios. Y eso es lo que vivimos hoy. Usted debe entender por el Espíritu Santo que esos son los días que vivimos. Pero 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, nos dice algo que también hemos mencionado con anterioridad y es necesario simplemente volver a recordarlo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos, los últimos días, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, impacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni aún te metas. 2000 años atrás, ya el Espíritu Santo nos decía cómo sería el carácter de los hombres en los últimos días. Hermano, basta leer estos 3 o 4 versículos para entender qué clase de tiempo estamos viviendo hoy. Vivimos en el tiempo de la generación más egoísta y avara de toda la historia de la humanidad. No es posible, en términos económicos, que 5 familias tengan acumulada riqueza equivalente a la de todos los demás países del mundo. 5 familias tienen en dinero lo mismo que tienen todos los países del mundo juntas. Esto es una verdadera locura. Es una verdadera locura mientras millones de personas mueren de hambre. Viven en condiciones completamente humillantes. No es posible. Vivimos en tiempo de hombres jactanciosos, arrogantes, ni hablar de blasfemos. Vivimos en la generación donde los hijos no obedecen a los padres, donde muchos son ingratos e impíos, pero mayormente, como dice el versículo 3, vivimos en días de hombres y mujeres insensibles, implacables, calumniadores. Ni qué hablar de los libertinos, para los cuales la vida es hoy y toda pasión, de los despiadados, de los enemigos de todo lo bueno, de los traidores, de los vanidosos y más aún de los amigos del placer en vez de ser amigos de Dios. Esos días vivimos. ¿O usted no lo nota? ¿El Espíritu Santo no le hace notar esto? Vea las noticias. No las vea mucho tiempo. Pero estoy avergonzado, dolido, entristecido de ver gente que puede matar y al día siguiente está libre por causa de las leyes, abogados, jueces, hombres y mujeres corruptos que utilizan la ley para favorecer a los que deberían estar purgando condena. Vivimos esos días. Vivimos días donde simplemente se vive para engañar y para mentir. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26, lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca
y llegó el diluvio y destruyó a todos. Y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban hasta la mañana en la que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió fuego del cielo y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Yo no necesito que usted tenga mucho conocimiento para saber que vivimos como en los días de Noé. Peor aún, vivimos en los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ha quedado como un juego de niños inocentes a comparación de lo que vivimos hoy. Es asqueroso la cantidad de abusos infantiles, de violaciones, de asesinatos, de robo seguido de muerte, de homosexualismo, lesbianismo, esta naturalización de que cualquier persona puede ser lo que se le antoja, lo que piensa, lo que quiere, de hombres y mujeres llamándose que son seres transespecie, diciendo que son animales. Hemos llegado a un punto de degeneración tal que el mundo entero ya no se soporta a sí mismo. Hermanos, Romanos 8, versículo 21, el apóstol Pablo dice por inspiración del Espíritu que la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos, Romanos 8, 22, que hasta el día de hoy la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé a todos, de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. La creación entera gime a una como si tuviera dolores de parto. La creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice la versión del 60. Y esa manifestación gloriosa solo se va a dar cuando Cristo se manifieste. Porque cuando Él se manifieste, dice la palabra de Dios, nosotros seremos manifestados con Él, porque seremos tal como Él. Hermano, la creación gime. Es impresionante cómo hemos llegado a un punto en la historia en la que la ciencia, no solo la Biblia, la ciencia dice que si el hombre, la humanidad entera, esto lo dijo la ONU de mano de la Organización Mundial de la Salud, que si no hacemos un vuelco total para el año 2030, nos espera una catástrofe ecológica por causa de la contaminación ambiental en la que vivimos. Esto no lo dice Pepito o Pepita, lo dicen las dos más grandes organizaciones que manejan conocimiento a nivel mundial. Es impresionante ver la contaminación en los mares, la contaminación en la tierra, la contaminación en el aire. Hemos destruido el hombre con afán de quitarle las riquezas a la creación, con afán de explotación. Le ha quitado a la naturaleza mucho de lo bueno que tenía. Es impresionante ver a la ribera de los ríos de nuestros pueblos más pobres, más humildes, cómo grandes mineras contaminan sin piedad sus ríos para hacerse cada vez más ricos. Eso es lo que vivimos, eso es lo que vemos, y la creación entera gime para ser redimida. La creación de Dios sabe
que cuando el Señor se manifieste vendrá la renovación de todas las cosas para que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. La creación gime y nosotros, dice los creyentes, también gemimos porque queremos recibir los derechos de hijos, incluido ese cuerpo de gloria que se nos ha prometido. Oh, hermano, hay cosas maravillosas que nos esperan por causa del retorno de Jesús. Y verdaderamente, si usted está en el mismo sentir que el Espíritu Santo, usted está gimiendo por dentro, diciendo, como dice el Señor en Apocalipsis, el último capítulo, ven, ven, ven. Y quiero ser claro, hermano, no es que pedimos que Cristo venga porque todo nos va mal. Esto no es una predicación de escape. Que Cristo venga hoy cuando todo nos va bien. No es que usted va a querer que Cristo venga cuando está desahuciado, cuando está en la bancarrota económicamente, cuando la soledad golpea su puerta. Entonces, ay, sí, que el Señor venga porque ya no aguanto esta vida. No. Si usted está en prosperidad, en bendición, con buenos planes a cumplir, también debe anhelar que Cristo venga. Señor, ven. Anhelamos tu venida. Le he dado 2 razones bíblicas por las cuales sabemos que Cristo volverá, porque Él lo dijo, y por causa del mundo bajo el dominio del diablo. Es impresionante lo que el diablo está haciendo en la humanidad entera. Usted y yo sabemos que después de la Trinidad, el ser más poderoso que hay en la creación de Dios es el diablo y Satanás. La iglesia no puede detenerlo. Los hombres no pueden detenerlo. No tenemos manera de apresarlo. No hay una prisión que los hombres podamos tener para meter preso al enemigo y vivir en paz. No la hay. Solamente Dios puede encadenarlo y posteriormente condenarlo a la eternidad de fuego. Y eso se dará cuando Cristo venga. Hemos llegado al punto histórico donde ya tenemos cómo destruir nuestro planeta. El Señor tiene que volver pronto porque estamos a la puerta de que algún loco inicie una nueva guerra. El Señor volverá pronto. ¿Qué debemos hacer entonces mientras ese día llega? Permítame darle 3 cosas que usted y yo deberíamos estar haciendo y que a veces pareciera que no hacemos. Primera Juan nos dice que debemos purificarnos. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica en Él. Primera Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Permítame leer el versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza de que Él venga, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Hermano, ¿se está purificando usted cada día? ¿Está haciendo el ejercicio espiritual de purificarse a diario? Usted y yo no podemos quedarnos sin purificar. Jesús dijo algo con claridad. Si bien usted y yo estamos limpios, le dijo a Pedro, el que ha sido limpiado no necesita ser bañado.
pero es necesario que se le lave los pies, porque el solo hecho de caminar por este mundo contamina. Hermano, usted y yo no vamos a sufrir una contaminación que nos haga perder la salvación, pero sí caminar a diario en este mundo nos contamina, de tal manera que nuestro corazón se puede endurecer o nuestra comunión con Dios a ser cada vez más delicada. A diario, cada noche, hermano, cuando usted vaya a su cama, tómese un momento para pensar en aquello que usted ha estado viviendo en ese día y pídale al Señor que le perdone. Porque si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted va por la calle y de pronto usted ha caído, ha cedido a la tentación de enojarse, de codiciar o de cualquier otra cosa, y el Espíritu Santo le hace notar eso, pida perdón. No lo naturalice. No diga todo el mundo lo hace o siempre lo hice. Purifíquese, límpiese. Hermano, es interesante cómo nosotros, en la gran mayoría de nuestros hogares, a medida podemos, semana tras semana, hacemos que venga el hombre que nos trae un bidón de agua e intentamos beber agua pura. ¿Por qué no bebe el agua de la canilla? Porque hay que cuidarnos del sarro, pastor, dice. Entonces, mientras pueda, pago el agua. Porque necesita agua pura en su organismo. No cualquier agua. Pero lo mismo no hacemos con nuestra vida espiritual. Ingerimos de todo lo que nos puede hacer daño. Y no buscamos ingerir alimento puro. Purifíquese, límpiese, busque que el Señor le haga vivir cada día más limpio. Eso es lo primero. Lo segundo que deberíamos estar haciendo mientras nos purificamos es servir con todas nuestras fuerzas. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dice el Señor Jesús así: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora ha de llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y esta es una buena señal de que el Señor viene pronto. ¿Sabe por qué? Porque cada vez menos creyentes le están esperando. Hermanos, si el Señor nos hubiera dicho, por eso creo que no lo hizo, si el Señor nos hubiera dicho que el domingo 21 de julio, a las 10 en punto de la mañana, horario en que inicia nuestra reunión, sería el arrebato, y que los que no estuvieran se quedarían para pasar la tribulación, ¿usted cree que tendríamos el templo así? Le puedo asegurar que hasta más de alguno hubiera dicho: está bien, no importa, me quedo, bueno, ya está todo. Con tal de dormir un poco más, me quedo. Pero le puedo asegurar que la gran mayoría hubiera venido. O no entienden lo que significa el arrebatamiento, la tribulación, la condenación eterna, perder la salvación. Pero por causa de que no sabemos, tampoco es necesario esforzarnos tanto. Porque tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana. Una de las cosas que me encanta es ver cómo las profecías de los hombres no se cumplen y las de Dios sí.
Ayer tenían que visitarnos los marcianos, había profetizado un loco. Algunos tuvimos visitas de marcianos, pero no es eso de lo que se refería a él. Los hombres han dicho cada cosa y cada cosa que han dicho no se ha cumplido, pero las profecías de Dios sí se cumplen. Y la profecía próxima a cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo debiéramos estar sirviendo con todas nuestras fuerzas. Hermano, le quiero decir algo que el Señor me dijo a mí y necesito que usted lo entienda porque es importante que usted lo entienda. Que usted sirva en un área o que usted no sirva no tiene que ver con el pastor, con los pastores, con los líderes, con los que manejan los ministerios. Tiene que ver con usted y con Dios. Y le estoy diciendo claro, y vuelvo a aclarar lo que dije. Le quiero decir lo que el Señor me dijo a mí, Mitzael, a mí. Cuando le dije alguna vez, Señor, ¿por qué no estoy sirviendo en otra área? No en otra iglesia, ahí quiero ser claro. En otra área. ¿Por qué no me abren las puertas otros ministerios? El Señor me dijo, el problema no es de los ministerios, es tuyo y mío. Tú estarás donde yo quiera ponerte cuando yo considere que deba ponerte. No antes, no después. Sé que Él quiere que sirvamos y sé que el servicio es amplio. Busque la manera de servirle. Vuelva a tocar la puerta. Insista en ver cómo servir al Señor. Hermano, que el Señor cuando venga nos halle sirviendo con todas nuestras fuerzas. ¿Está usted así hoy? ¿Está sirviendo con toda su energía? ¿Se está desgastando para servir al Señor? Hermano, le puedo asegurar, si vamos a esperar que se den las condiciones ideales para determinados servicios, tal vez nunca se den. Más de una vez el Señor me dice, ¿qué esperas? Para pararte vos solo en la plaza y predicar, ¿qué esperas? Señor, el permiso, la plataforma, los músicos, la iglesia que acompañe. El Señor me dice, ¿qué esperas? No necesitas la plataforma, el permiso, los músicos, ni la iglesia que te acompañe. Necesitas ir, pararte y abrir la boca. ¿Qué espera usted para servir? Las condiciones ideales tal vez no lleguen. Esfuércese por servir. Si no en una, en otra. Si no en otra, en alguna más. Pero esfuércese por servir. Por último, debemos aguardar con anhelo este encuentro con el Señor. Tito capítulo 2, el último versículo que leeré. Tito capítulo 2, versículo 11, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor volverá por causa de su palabra, volverá por causa de la maldad en la que vivimos, y mientras sucede debemos purificarnos cada día, debemos servir con toda nuestra fuerza y debemos anhelar que Él venga. Quiero decirle lo que el Señor me decía, creo que el día martes. Oraba
y le decía al Señor que abriera su palabra para mí. Abre tu palabra, háblame Señor, enséñame. Y el Señor me llevaba nuevamente a meditar en estos pasajes, en estos versículos, y en el proceso de madurez cristiana, y cómo ese proceso de madurez nos hace anhelar o no al Señor. Permítame hacer un examen breve para que usted mismo se vaya sabiendo cuán maduro está hoy o no. Le contaba a Daniel que cuando era niño viviendo en Lima, mis padres tenían que ir a trabajar, ambos trabajaban. Salían muy temprano a la mañana, a las 5 de la mañana se iban a trabajar y no volvían como hasta las 4 de la tarde. No solamente nos habían dejado o nos dejaban provisiones, sino que nos dejaban una suma interesante de dinero para que desayunáramos los cuatro, éramos 4. Muchas veces lo que hacíamos era con esa suma repartirnos el dinero entre 4 y que cada uno desayunara lo que quisiera. Así era, o te guardabas la plata y comías otra cosa, entonces eso era. Como a las 10 de la mañana, todos los vagos de la cuadra, todos nuestros amiguitos de la cuadra, venían a casa a desayunar con nosotros. Todos, pero todos. Imagínense 10, 15 muchachos en el living de casa, desayunando con música a todo volumen, haciendo bromas, cada uno con su grupo de amiguitos ahí, haciendo desastres. Total, no estaban nuestros padres. La tele estaba, o la música estaba a todo volumen y de pronto, los que somos viejos recordaremos esto, la tele empezaba a fallar, empezaban a salir líneas en la tele. Era que el Ford Galaxy de mi padre estaba a 2 cuadras antes de doblar la esquina y empezaba a hacer interferencia con nuestra tele. Sabíamos que papá venía, no había otro auto que causaba eso. Entonces era el momento donde le decíamos, vamos, vaya, corran, salían por la puerta, por la ventana, y nosotros empezábamos a agarrar la escoba y la pala, y cuando papá llegaba nos encontraba limpiando la casa. ¿Sabe? Lo que más queríamos era que papá se vaya para volver a la fiesta. Que papá llegara sin avisar, lo cual era muy probable, porque él sabía lo que hacíamos. Él de tanto en tanto se escapaba en cualquier horario, sin avisar. A veces no lo hacía en el auto, para agarrarnos infragantis. Pero la verdad era que él llegara era molesto. Nos arruinaba la fiesta. Su venida, sin aviso, nos arruinaba la fiesta. He crecido. Ya soy un hombre, puedo decir, maduro. Y hace 13 años que estoy separado de mi padre, de mi familia, de toda nuestra familia, mis padres, mis hermanos. Lo veo en el mejor de los casos cada 2 años, para darle un beso, estar unos pocos días y llorar con él cada vez que nos despedimos. Es horrible. Y aunque mi madre ha venido a verme, mi padre todavía no lo ha hecho. Siempre me dice, ya voy a ir. Nunca hay una fecha. Pero saben, si en este instante él apareciera por esa puerta, yo sería muy feliz. Solo imaginarme me hace llorar de alegría. Y no importa si él tocara la puerta a las 3 de la tarde de hoy, a las 8 de la noche o a las 2 de la mañana, interrumpiendo mi sueño, yo sería feliz por el hecho de ver a mi padre, a quien extraño. ¿Sabe? Cuando tú extrañas a tu padre, tú lo quieres tener cerca. No importa qué día ni qué hora, tú quisieras tenerlo contigo. Yo extraño a mi padre. Su presencia no me arruinaría ningún plan, es más, su presencia modificaría gozosamente mis planes. Con gozo les diría, hermanos, no voy a visitar a nadie esta semana, me voy de paseo con mi padre. Quiero estar con él. No me arruinaría para nada los planes. Entonces sé que mi madurez
porque a medida maduro sé que esto pasa. Entonces le pregunto, ¿cómo está su madurez espiritual? Si usted cree que la venida de Cristo le va a arruinar los planes, usted todavía es inmaduro. Todavía no ha entendido, todavía no extraña al Padre. Todavía usted tiene planes y cree que si Él viniera hoy, le arruinaría los planes. Yo quiero vivir mucho más y que el Señor no se le ocurra venir porque me arruina los planes. O tal vez usted ha madurado lo suficiente como para decir, si Él viene hoy, aunque el día de mañana sea mi graduación, mi boda, mi luna de miel, mi cumpleaños, mi jubilación, lo que fuera, mejor es que Él venga. Entonces le pregunto, ¿cuán maduro estamos delante del Señor? Espero que estemos lo suficientemente maduros como para anhelar que Él venga. Oramos, pedimos la bendición del Padre.